favor. Ok. El tema de la clase del día de hoy corresponde a los modos de propagación denominados modos superiores, ¿sí? Respecto a ello tenemos dos modos de propagación superiores denominados TE y TM, cuyos significados son transversal eléctrico y transversal magnético. Los objetivos de la clase van a corresponder a estos tres que acabamos de visualizar, que sería describir el fenómeno de propagación de una onda, es decir, seguimos dentro del mismo ámbito de análisis de las clases anteriores, solo que en este caso visualizamos los modos superiores. Y un particular adicional al análisis realizado en líneas de transmisión, el día de hoy vamos a ver un poco sobre guías de onda. Por otro lado, el segundo objetivo que nos planteamos es analizar el comportamiento precisamente de estas ondas electromagnéticas cuando se propagan con los modos superiores. Y además comprender el comportamiento de las guías de onda, como se había indicado. Entonces, nosotros habíamos hecho ya un análisis en las clases anteriores del modo fundamental TEM, que se denominaba transversal electromagnético. Este modo para nosotros nos correspondía al análisis general de la forma en la cual se propaga una onda electromagnética cuando apenas la señal llega a un elemento conductor. Es decir, se denominaba fundamental porque era el primero que se aparecía, el primero que encontraba una onda electromagnética para poder ser transmitida o para propagarse por la línea de transmisión. Entonces, recuerden, se denominaba transversal electromagnético porque si la dirección de propagación se encontraba, por ejemplo, en el sentido de salida o entrada de la pantalla, entonces el campo magnético se generaba alrededor de esa línea de transmisión y el campo eléctrico, en cambio, desde el centro hacia los exteriores, como líneas de fuerza. Y por eso cada uno de ellos era transversal entre sí. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta tres elementos, ¿no? La dirección de propagación, el campo eléctrico y el campo magnético. Los tres perpendiculares cortándose entre sí. Eh, Ahora, nosotros habíamos indicado que en principio los modos van apareciendo a medida que las frecuencias se incrementan. Es decir, si yo tomo una señal sinusoidal, por ejemplo, de 5 GHz, digamos, o 5 MHz, y la integro en una línea de transmisión, el primer modo fundamental tengo, ¿ya? A medida que yo sigo subiendo esta frecuencia, por ejemplo, hasta los, no sé, 15 MHz, entonces pasa del modo TEM a uno de los modos superiores. Entonces, cualquiera de ellos pudiera tratarse ya sea del transversal eléctrico o el transversal magnético. Pero el primero que aparezca, entonces estará separado del siguiente modo, asimismo por una distancia de frecuencias. Es decir, si ya apareció, supongamos que apareció el modo superior TE, entonces a medida que vaya incrementando todavía la frecuencia, va a aparecer el siguiente modo que sería, en este caso, en este ejemplo, el transversal magnético, ¿sí? Ese es el comportamiento de manera general de la propagación y cómo es que aparecen los modos de propagación, ¿sí? Acuérdense, para nosotros, modo de propagación significa forma de distribución de las líneas de fuerza de los campos eléctricos y magnéticos de una onda, ¿ok? Entonces, aquí hay que hacer una aclaración adicional. Tenemos que el siguiente problema. El modo transversal electromagnético, el modo TEM,
solamente aparecen cuando las líneas de transmisión corresponden a dos conductores o más. Si no existen dos conductores como mínimo, entonces la propagación se realiza o pasa directamente al modo superior, cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces, esto tener muy en cuenta. Solamente aparece el modo TEM en aquellas líneas de transmisión que se conforman de dos elementos conductores o más, ¿sí? Y estos deban ser paralelos, ¿no? Entonces, dicho eso, el modo transversal eléctrico para nosotros significa que solamente el campo eléctrico es transversal a la dirección de propagación, es decir, algo similar a esto de aquí. Si nosotros tenemos nuestra línea de transmisión en el eje Z, entonces aproximadamente sería algo así. Y el campo eléctrico, por eso se denomina transversal eléctrico, solamente el campo eléctrico se encuentra transversal a él, ¿sí? Visto desde una perspectiva frontal, sería esto así. Nuestro campo eléctrico de esta manera, transversal a la dirección de propagación, y lo que no sabemos, o es decir, si solamente conocemos que el campo eléctrico es transversal, entonces el campo magnético puede moverse como él desee, es decir, con la facilidad que se le presente, se va a movilizar en cualquiera de los ejes, tanto X, Y como Z. Y es por eso que se denomina, por eso aquí lo ponía en un paréntesis, a este tipo de ondas se les denomina ondas H, porque son las ondas magnéticas las que son libres de propagarse en esa línea de transmisión. Eso significa que no necesariamente el campo magnético va a presentarse alrededor de la línea de transmisión, porque eso correspondería a un modo TEM. Entonces, si sabemos que no existe el modo TEM, entonces, ¿cómo se están distribuyendo las líneas de fuerza del campo magnético? Pues de maneras muy distintas. En algunas circunstancias, por ejemplo, podría presentarse no alrededor, sino internamente. En otras circunstancias podría presentarse quizás con elementos cerrados en la parte interior. Es decir, vamos a tener una forma muy variada de su propagación. Por ahora vamos a dejarle así como una idea general, nada más sabiendo de que las ondas, el campo magnético es aquel que se propaga como más pueda, ¿ok? Entonces, en la ecuación que nosotros podemos visualizar acá arriba, fíjense, nosotros tenemos el campo, una componente del campo magnético en el eje Z. Pero si matemáticamente nosotros hacemos la propiedad distributiva, entonces visualizamos que realmente la onda o la parte de la onda que sería el campo magnético tiene componentes o tiene variaciones en el eje X, en el eje y además en el eje Z, ¿sí? Por lo tanto, se encuentra variando, eso es lo interesante, ¿no? Se encuentra variando en el espacio, en cualquier lugar, en cualquier dirección de la línea de transmisión, ¿sí? Entonces, de esta ecuación lo único que nos interesa es eso, la variación. Y fíjense, no tenemos ningún otro tipo eh, de elemento a diferencia de una nueva constante que es K. Esa K, fíjense, la tenemos acá abajito. De manera general, depende. ¿Qué era beta? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es beta? Velocidad de fase. Correcto, es decir, no necesariamente es la velocidad de fase, es la constante de fase, Constante ¿sí? de Es fase. la constante de fase, correcto. Pero en alguna medida nosotros podemos hallar a partir de ella la velocidad
de fase que también se encuentra relacionado, ¿ok? Entonces, depende de la constante de fase y además de una nueva, de otra constante denominada K. Pero lo que podemos visualizar es que esa K ya podemos calcularla de esta forma. ¿Qué es lo que nos interesa de ahí? Nos interesa saber que las componentes, recuerden, cuando hacemos esta distributiva, nos va a quedar Kc al cuadrado por Hz. Eso significa que es la componente del campo magnético en el eje Z, ¿sí? Como Kc depende directamente de esta K de acá abajito, entonces, si nos fijamos, depende de la frecuencia y además depende de los materiales que están conformados en el dieléctrico, ¿sí? Ya vamos a ver qué sucede. Para nosotros aparece un elemento adicional que se denomina dieléctrico, porque será el material o será el elemento por donde se encuentre atravesando la onda electromagnética. Es decir, en este caso, el dieléctrico puede ser tanto una línea de transmisión eh, o puede ser un espacio vacío de una guía de onda, ¿sí? Eh, Bien, ¿qué más podemos visualizar aquí en la forma matemática? Lo que podemos ver es lo siguiente. Aquí aparece un nuevo concepto que se refiere a la impedancia. Hasta ahorita hemos visto dos tipos de impedancias, pero su naturaleza es una sola. Las dos impedancias vistas son la impedancia característica y la impedancia de entrada. Esas dos impedancias son una medida de la naturaleza de la oposición de una línea de transmisión al paso de una onda electromagnética, ¿sí? Entonces recuerden eso, pero esas dos impedancias corresponden a la naturaleza del elemento conductor. Sin embargo, aquí nosotros tenemos una nueva impedancia que ya no corresponde a la naturaleza del conductor, sino corresponde a la relación entre los campos eléctricos y magnéticos, ¿correcto? Esto hay que tenerlo muy en claro. Entonces tenemos una segunda forma de impedancias, pero dependiendo solamente de las relaciones entre los campos eléctricos y magnéticos. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una onda, digamos que más o menos así, en un eje, aquí yo voy a graficar para un modo TEM, solamente para poder analizarlo nada más. ¿Qué significa esa impedancia? Si yo trazo un radiovector desde el origen hacia un punto cualquiera del primer campo, en este caso digamos que el campo eléctrico, y en lo posterior trazo otro radiovector desde el origen hasta un punto cualquiera del campo magnético, entonces la relación que tienen estos dos radiovectores, en pocas palabras, los campos eléctricos y magnéticos, es lo que a mí me proporciona esta nueva impedancia, ¿sí? La impedancia del modo de propagación. Eso significa que tenemos por cada modo una impedancia distinta. Si estamos hablando del modo TEM, entonces vamos a tener impedancia del modo TEM. Si estamos hablando de los modos superiores, entonces tenemos impedancias para cada uno de los modos superiores. Y fíjense lo que acabamos de indicar. La relación entre esos campos, entre esas líneas de fuerza, se corresponden en esta forma matemática. Eso es lo que me está indicando. La componente del campo eléctrico en el eje X sobre o respecto a la componente del campo magnético en el eje Y. Sí, como nosotros tenemos la facilidad de seleccionar cualquier tipo de radiovector, puede estar tanto en una posición, digamos que positiva o en un pico de la onda, o pudiera estar ese radiovector en cualquier otro lado, ¿sí? Puede estar en el valle o puede estar en los nodos, en cualquier lugar. Por lo tanto, si nosotros queremos saber esas relaciones, simplemente debemos hallar de cualquiera de estas dos formas. ¿Qué significa eso? Nuevamente, relacionar
la componente del campo eléctrico en uno de los ejes respecto a la componente del campo magnético en el otro de los ejes, ¿sí? Entonces, lo que hay que saber también es que nuevamente va a depender de la frecuencia, depende del material y de la constante de fase, ¿ok? ¿Preguntas, dudas? No, hija. ¿Ok? Eh, algo similar tenemos para el modo TM, ¿sí? Entonces, el modo TM, de la misma manera, con el mismo análisis anterior, el modo TM significa que solamente el campo magnético se encuentra distribuido transversalmente en perpendicular a la dirección de propagación. Por lo tanto, en este caso, en cambio, los campos eléctricos se encuentran distribuidos de forma muy distinta en el espacio. Por eso se denominan ondas E. Entonces, aquí hay que hacer una aclaración adicional. En la asignatura, para la sección ya que nos corresponde de antenas, vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros transmitimos una señal a través del aire, cuando ya dejamos que la señal salga de nuestra antena, en poco interesa el campo magnético. Y es por eso que las ondas con las cuales nosotros trabajaremos, sobre todo desde el punto de vista de la antena receptora, son aquellas ondas en modo TM. Significa que las ondas E son aquellas que llevan la información, ¿sí? Entonces, en muchas circunstancias, como les acabo de indicar, incluso no interesa cómo está distribuidas las líneas del campo magnético, sino más bien las del campo eléctrico. ¿Por qué creen que esto puede suceder? Recuerden que la naturaleza del campo magnético se le puede hacer un símil con el imán, en el que si nosotros queremos enviar varias, digamos que cantidades de imanes diminutos en el aire, en el espacio, ¿qué es lo que va a suceder? Es imposible, o mejor dicho, sería un desperdicio enviar los pequeños imanes por completo. ¿Por qué? Porque tienen un polo norte y un polo sur. Entonces, no es posible llevar de una manera separada cada uno de ellos, por lo cual no se puede enviar información a través del campo magnético. Sin embargo, como el campo eléctrico, en cambio, tiene su símil con las cargas eléctricas, sabemos que las cargas eléctricas pueden estar solas y en cualquier lugar del espacio. Por lo tanto, una distribución total del campo eléctrico en el espacio, de manera que yo pueda hacer cambiar de alguna forma, digamos que una onda sinusoidal, desde el inicio hasta el final, eso será la transmisión de la información. Y es por eso que en muchos sistemas de comunicaciones el énfasis se le pone solamente al campo eléctrico, ¿sí? Por otro lado, ¿qué más nos puede generar? Acuérdense, el efecto del imán es simplemente atraer a otro imán o en caso de estar presente un elemento conductor, lo único que hace es transformarle al conductor en otra especie de imán y por lo tanto atraerse, ¿sí? Lo cual no ayuda para el intercambio de la onda electromagnética a una onda de corriente. Es decir, en la antena receptora se necesita que la onda eléctrica llegue, es decir, el campo eléctrico llegue, y al topar un elemento conductor, ¿qué es lo que hace? Forma un campo magnético y este campo magnético otro campo eléctrico y por lo tanto eso es una gran ventaja porque hemos logrado transformar nuevamente la onda electromagnética en corriente o en una nueva onda que viaja a través de la línea de transmisión, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, sobre todo desde el punto de vista práctico, una de las razones que
que imperan en el área de las comunicaciones. Sin embargo, a veces es un poquito transparente para muchas personas. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista matemático, tenemos algo muy similar. Aquí nosotros tenemos la ecuación que nos caracteriza a la variación de la onda electromagnética en los tres ejes. Fíjense, igualito que la ecuación anterior, tenemos solamente la variación en los ejes de X, y un pequeño cambio que tiene en el eje Z. ¿Sí? Las ecuaciones son muy similares, pero lo que nuevamente me interesa recalcar es la impedancia. Nuevamente aquí nosotros encontramos otra impedancia que le corresponderá a la forma en la cual se relacionan los campos eléctricos y magnéticos a lo largo de la línea de transmisión. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros vimos en la clase anterior que las impedancias provocaban pérdidas. Entonces, en nuestro caso, acabamos de visualizar que aparece otro tipo de impedancia de cada uno de los modos de transmisión. Por lo tanto, esta también me genera un cierto tipo de pérdidas. Sin embargo, esas pérdidas son muy pequeñitas en dependencia de lo que estemos realizando. Cuando nosotros estamos analizando nada más una transmisión en una línea, digamos, desde su PC hasta la pantalla, ¿sí? Ahí tenemos una línea de transmisión. En esos aspectos, las pérdidas son muy pequeñitas y prácticamente no hacen ninguna diferencia si se les toma en cuenta o no. Sin embargo, cuando estamos hablando de radiofrecuencia y cuando estamos hablando de antenas, esas pérdidas son muy importantes. Entonces, nosotros tenemos, de acuerdo a ello, dos pérdidas. Pérdidas por el dieléctrico, que corresponden a la impedancia del modo de propagación. Y además tenemos las pérdidas por el conductor, que corresponderán a las impedancias vistas anteriormente, impedancia característica y impedancia de entrada. ¿Sí? Entonces, las dos pérdidas se pueden sumar para poder hallar la pérdida total. Sin embargo, las pérdidas por conductor ya nosotros las hemos visto. Solucionamos los problemas con acoples de impedancias, hallamos los valores de ROE, es decir, todo ese procedimiento visto en las clases anteriores. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros nos concentramos solamente en las pérdidas por el dieléctrico. Fíjense en la ecuación o en la constante de propagación, que era esta de aquí. Nosotros teníamos alfa como una constante de atenuación, que significa pérdidas, y beta como la constante de fase. Entonces, a las pérdidas que se pueden generar a lo largo de la línea de transmisión para que se atenúe la señal, también podemos sumarle esta pérdida, que es la pérdida por el dieléctrico. ¿Cómo hallamos esa pérdida por dieléctrico? Fíjense, aquí tenemos una ecuación bastante extensa. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con esto de aquí. ¿A qué se deben las pérdidas? ¿Por qué aparecen pérdidas en la línea? Aunque realmente es algo sencillo de visualizarlo, es decir, es bastante intuitivo. Sin embargo, es necesario verlo aquí. Hay que describirlo. ¿Qué significa? Tenemos dos nuevas constantes. No sé si ya las visualizamos, pero hay que hacer énfasis en esto. Dos nuevas constantes que representan al dieléctrico, ¿sí? Es decir, inclusive a cualquier otro tipo de material. Pero cada vez que cada vez que veamos nosotros mu y epsilon, para nosotros serán las constantes del dieléctrico. Mu para nosotros es la constante magnética de manera general. Y epsilon va a ser la constante dieléctrica. ¿Ok? De manera general. De manera específica,
Se le conoce a la constante magnética como permeabilidad magnética, ¿ok? Y a la constante dieléctrica, en cambio, se le conoce como permitividad eléctrica o dieléctrica. Entonces, con estas palabras, es decir, si dejamos de lado el nombre constante magnética o constante dieléctrica y nos centramos en permeabilidad y permitividad, la idea que está por detrás es simplemente la facilidad con la que permite un elemento para poder sobrellevar a través de él una onda electromagnética. ¿Sí? Así de sencillo. Conocemos les vamos conociendo esos dos nuevos valores. Estos valores en la mayoría de casos, y casi siempre, mejor dicho, se pueden encontrar, ya vienen dados por los fabricantes de los materiales. Por lo tanto, simplemente hay que encontrarlos. Sin embargo, vemos que existen dos subíndices. Hay un subíndice sub 0 y hay un subíndice R. El sub 0 significa que la medida se encuentra realizada en el espacio vacío. Como el material no se encuentra en el espacio, entonces debemos hallar un valor que le corresponda al medio en el cual nosotros estemos trabajando, es decir, en el aire. Y por lo tanto, esta epsilon sub r significa relativa y nos da una medida en el ámbito en el cual nosotros estemos. Entonces aquí sería en el medio. ¿Ok? Las medidas son respecto al espacio y respecto al medio en el cual estemos trabajando. Fíjense, aquí nosotros tenemos de una manera rápida, simplificada y sencilla las pérdidas por el dieléctrico para el modo superior TE y TM. Y acá abajito nosotros tenemos las mismas pérdidas por el dieléctrico, pero en el modo TEM. Entonces, cada uno de los modos tiene su propia pérdida porque tiene su propia impedancia del modo. ¿Ok? Lo importante de aquí, ustedes se van a topar cuando vayamos a analizar o vayamos a realizar antenas, se van a topar con este término de aquí, que se le denomina tangente de pérdidas. ¿Ok? En muchos de los simuladores que se utilizan en el ámbito práctico, no toman en cuenta esta pérdida, por lo que en muchas de las ocasiones, ya me han pasado con algunos proyectos anteriores, las simulaciones no corresponden con la realidad. Es decir, si ya me está funcionando la antena en la simulación y voy y lo fabrico, tal como se simuló, no funciona la antena. Por lo tanto, en la mayoría de casos es o había sido porque no se toman en cuenta las tangentes de pérdidas, es decir, la pérdida que nosotros podemos tener en el dieléctrico. Entonces, si bien es un valor muy pequeño, que como habíamos dicho es casi nulo, pero es muy importante cuando estamos hablando de las antenas, sobre todo de microondas, ya que los valores con los cuales se trabajan en ese rango de frecuencias son muy pequeñas y por lo tanto las pérdidas son correspondientemente suficientes como para que nos den resultados erróneos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hallamos la tangente de pérdidas? Simplemente venimos acá a esta presentación y matemáticamente podemos hallarlo. ¿Sí? Así de simple. Recuerden lo que siempre les digo, no me interesa que se aprendan las ecuaciones, pero sí saber qué herramientas tienen y dónde las tienen para que en el momento necesario puedan ir, tomarlas y aplicarlas. ¿Ok? Entonces, aquí se hace un resumen del comportamiento que nosotros podemos tener en aquellas líneas de transmisión en las cuales sí aparecen los modos, el modo fundamental y los modos superiores. Entonces, desde el punto de vista del incremento de la frecuencia para que aparezca cada uno de los modos,
Nosotros en una línea de transmisión de placas paralelas, ya habíamos hecho un análisis anteriormente, tenemos que, si se cumple esta situación, ¿sí? Es decir, a medida que incrementamos la frecuencia desde el modo fundamental, irán apareciendo los siguientes modos. Pero si se fijan, aquí nosotros tenemos un modo TM sub n, ¿sí? Acá también tenemos un modo T sub n. Solamente me interesa que sepan a qué se refiere y qué significa esa sub n. Imaginemos que esta línea de transmisión está trabajando a 100 megahertz. Por lo tanto, se le inyecta la onda electromagnética a la línea. Como son dos conductores y son paralelos, entonces aparece el primer modo, que es el modo fundamental. Es decir, se viaja a través de los campos transversales eléctricos y magnéticos. Cuando incrementamos la frecuencia, digamos que aparece mi primer modo superior, modo TM. ¿Qué significa eso? Primero que todo, que el campo magnético se mantiene transversal a la dirección de propagación. Y el campo eléctrico puede viajar como quiera. Entonces, ya que decimos como quiera, puede estar así, con líneas de fuerza de esta manera. Pero habíamos dicho en la clase anterior que no solamente es la única forma en la cual se pueden distribuir las líneas del campo eléctrico. También pudiéramos tener esto de acá. Podemos hacer esto. O también podemos hacer esto. Entonces, ¿cómo distinguimos nosotros la diferencia o cómo hacemos una diferencia entre las formas de distribución de líneas del campo eléctrico? Simplemente intercambiando este valor del sub n. A eso se refiere el sub n. Por lo cual, teóricamente, decimos que si esta fue el primer modo superior, podríamos tener como segundo modo superior el mismo modo TM, transversal magnético, pero ahora con líneas de fuerza en este sentido. Seguimos incrementando la frecuencia. No pasamos todavía al modo T, todavía nos mantenemos en modo TM, por lo tanto, transversal magnético, pero ahora líneas de fuerza eléctricas de esta forma. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que por fin lleguemos a la frecuencia con la que cambiemos al siguiente modo, que sería el modo TE. En estas circunstancias, nuevamente volvemos, en este caso, en cambio, las líneas de fuerza de campo eléctrico transversales y el campo magnético de cualquier otra forma. ¿Ok? Entonces, matemáticamente, las ecuaciones hechas anteriormente para el modo TE, TM y TEM son correspondientes para cualquier línea de transmisión. Entonces, la única diferencia, fíjense, es que aparece S sub n interactuando con algunas de las ecuaciones. Entonces, si quiero hallar el primer modo TM, significa el TM sub 1, simplemente reemplazo en n el 1 y voy haciendo los cálculos correspondientes. Con ese conjunto de ecuaciones podríamos llevar a un simulador y observar realmente cuál es la dirección de distribución de las líneas de fuerza de los campos eléctricos y los campos magnéticos. ¿Ok? Lo mismo sucede para el modo transversal eléctrico. Tenemos un sub n por aquí, en el cual podemos hallar diferentes formas de distribución. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Aquí hay que hacer otra aclaración adicional. Cuando estamos trabajando en, en antenas ya, en un sistema de comunicaciones, nosotros no tenemos señales sinusoidales puras. Nuestras señales con las que siempre trabajamos en el área de telecomunicaciones son de tipo variada y además generalmente caótica, se puede decir. ¿Ok?
Entonces, fíjense, cuando nosotros hallamos la transformada, es decir, llevamos al, al- al área de las frecuencias, esa señal de color azul que acabamos de realizar se transforma en esto de aquí, en todas sus componentes, es decir, llevando del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Cuando llegamos al dominio de la frecuencia, aparecen un conjunto de componentes, ¿sí? Que sumadas en el dominio del tiempo me generaban esa señal que acabamos de realizar, ¿ok? Entonces, de acuerdo a ello, una sola señal podría estar transmitiéndose en diferentes modos. ¿Por qué? Porque podemos imaginarnos que esta frecuencia central, esta frecuencia de aquí, se está transmitiendo en el modo, vamos a hacerle mejor dicho, esta de acá. Digamos que esta es la frecuencia a la cual se traslada en modo TEM. Pero no necesitamos incrementar esa frecuencia porque solita tiene un sinnúmero de componentes ya a mayores frecuencias. Y por lo tanto, esta de acá, esta señal, esta componente, estará viajando en un modo superior directamente. Lo mismo que esta en cambio va a viajar ya en otro modo superior. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos un gran problema porque no podemos controlar la forma en la cual se están propagando el conjunto de señales. Y es por eso, esa es la razón por la que cuando estamos generando o diseñando antenas, siempre buscamos la frecuencia central de todo el conjunto de señales. Es decir, del ancho de banda, siempre se toma la señal intermedia, la señal media, con la cual hacer el diseño de la antena. Y por lo tanto, el resto, bueno, ya por otros procesos adicionales, podemos hacer que también viajen en el mismo modo, ¿correcto? Si estamos claros en eso. Supongo que sí. ¿No hay alguna pregunta, tal vez? No, Inge. Ok. Entonces pasamos a las guías de onda. Aquí hay que hacer algunas observaciones. Hay algunas bibliografías y esto realmente todavía se encuentra en discusión. Hay muchos autores que todavía no se ponen de acuerdo. Hay algunos autores que dicen que las líneas de transmisión son todo tipo de elementos que lleven consigo una onda electromagnética, ¿sí? Entonces, de esa manera, cualquier tipo de conductor se encontraría dentro de la denominada línea de transmisión. Sin embargo, hay otros autores, en cambio, que hacen una diferencia entre líneas de transmisión y guías de onda. Eh, para ver cuál es esa diferencia, y quizás estemos en lo correcto también, la diferencia radica en lo siguiente. Las líneas de transmisión, hasta donde hemos visto, corresponden a cualquier tipo de conductor en el cual internamente lleve la onda electromagnética, ¿sí? Es decir, cuando nosotros estamos hablando de un cable, por ejemplo, de un cable cilíndrico, como este es macizo, tiene material en todo su contexto, la onda ingresa y atraviesa ese elemento o esa línea de transmisión, ¿ok? Sin embargo, las guías de onda, desde la diferencia que hacen los autores, en cambio, simplemente son elementos huecos que llevan internamente la onda electromagnética, pero aquí está la diferencia, que en ningún momento el elemento del cual se encuentra conformada la guía de onda contiene a la onda electromagnética, ¿sí? Entonces, ¿cómo lleva la onda electromagnética? Simplemente mediante rebotes en ese material. Y es por eso que esa sería la gran diferencia,
Si estamos claros en esas diferencias. Dicho eso, aquí si se fijan tenemos ya el elemento que denominamos dieléctrico. Es decir, cuando estamos hablando de guías de onda, existe un material que realmente soporta la transmisión de la onda electromagnética. Acuérdense que al ser una onda, al ser campos eléctricos y magnéticos, debe existir un material que soporte esa transmisión, esa propagación. Por lo tanto, aunque el material de la guía no sea el elemento por donde se vaya incorporada la onda, sí existe un elemento interno, que en la mayoría de los casos es el aire, por donde viaja la onda. Por lo tanto, ese aire tiene algunas propiedades de, de permitividad y permeabilidad magnética. Y por lo tanto, a ello correspondía estas características de mu y epsilon, ¿sí? Visto en la diapositiva anterior. Entonces, fíjense, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Cómo podemos cambiar el modo de propagación? Los modos de propagación solamente dependen de las siguientes características, y eso lo vimos desde aquí. Para que nosotros podamos diferenciar la forma en la cual se propagan las ondas electromagnéticas, solamente deberemos hacer énfasis en las dimensiones. Esto no se olviden, por favor, 3 elementos: dimensiones de las líneas de transmisión o guías de onda, separación entre las líneas de transmisión o guías de onda y material del dieléctrico. ¿Ok? Esos 3 parámetros me permiten manejar o me permiten controlar el modo en el cual se propaga una onda electromagnética. Y lo mismo sucede acá con la guía de onda, porque también tenemos, en este caso, nosotros tenemos, en vez de la separación y todo ese tipo de cosas, tenemos la geometría, es decir, tenemos A y B, que es la altura y el alto y el ancho. Tenemos el dieléctrico, ¿ok? ¿Y cuál era el siguiente elemento? El material. Ok, aquí tenemos el material. Aquí tenemos el material, la geometría, y podríamos decir que aquí se une también la distancia de separación. Es decir, geometría y distancia aquí se unen de una manera general en la geometría física de la guía, ¿ok? Y el material. Entonces, esos 3 elementos, fíjense, es lo que incide en todas las ecuaciones, ¿ok? Aquí, fíjense, tenemos A y B, tenemos eh, mu sub E. Por acá también tenemos A y B. Es decir, la única manera en la cual nosotros podemos controlar la propagación es con esas tres características. Y fíjense, aquí nosotros tenemos inclusive mayor cantidad de modos superiores. Ahora ya no solamente tenemos un sub n, ahora tenemos un sub mn. Eso significa que a medida que yo envíe una cierta frecuencia y vaya incrementando el valor, no voy a pasar directamente del modo TE al modo TM, sino que debo pasar por submodos TE hasta que finalmente pueda llegar al modo TM. ¿Ok? Ese M y N significa lo siguiente. Supongamos que yo quiero determinar cuál es la distribución de los campos en el modo TE sub 1, sub 1, 1. ¿Qué significa eso? Que donde yo encuentre M, voy a reemplazar con 1 y N con 1.
El resto de valores ya vienen dados de fábrica, de los materiales, dependerá también de la geometría con la cual estemos trabajando y podemos hallar cualquier tipo de constante o cualquier tipo de variable que queramos encontrar, ¿sí? Si quiero hallar ya no el modo T11, sino ahora quiero hallar el modo 5,1. Hacemos lo mismo. Donde encuentre M, cambio por 5 y donde encuentre N, cambio por 1. Y los resultados matemáticos van a ser distintos. Por lo tanto, vamos a poder observar la forma distinta de distribuciones de campos eléctricos y magnéticos. Ahora, físicamente, qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tenemos mayor cantidad Inge, una de, consulta. dígame, ¿Y esos campos, por ejemplo, el 5 y el 1, son infinitos o si hay algún límite? existe un límite porque recuerden que en algún instante debemos llegar al siguiente modo. Por lo tanto, el límite está dado por la frecuencia a la cual ya aparezca el siguiente modo superior, el modo TM. Sin embargo, matemáticamente se puede decir que existen infinitos, ¿sí? Estamos limitados solamente por la aparición del siguiente modo superior, nada más. Entonces, físicamente, ¿cómo podemos nosotros representar la mayor cantidad de modos de propagación? Fíjense, cuando yo inserto una onda electromagnética en esa guía de onda, yo puedo tener una propagación en este sentido. Internamente puede estar propagándose así, pero en dependencia de digamos que yo hago aquí un sistema de coordenadas, en dependencia del ángulo con el cual yo inserte la onda, ya sea este ángulo o el ángulo con este otro eje, inclusive con el eje Z, en dependencia del ángulo con el cual está ingresando, pues esa onda no solamente va a ir de forma lineal en este sentido, sino también en algún instante va a tener un cambio de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha. Asimismo, cuando llegue a la esquina, a una de las esquinas, va a tener un cambio bastante brusco, suponiendo que llegaba así y el cambio que puede generar es así, para que de ahí nuevamente vaya rebotando en diferentes sentidos. Y eso es lo que a nosotros eh, eh, nos está representando los sub M y N como diferentes formas de propagación. ¿Ok? Entonces, ya sabemos qué está pasando físicamente y matemáticamente. ¿Dudas? ¿Preguntas? En este caso, cuando estamos hablando de guías de onda, recuerden que como no tenemos dos conductores o más, solo es un solo elemento cerrado, entonces no tenemos la aparición del modo fundamental TEM. Solamente tenemos los modos superiores. ¿Ok? Aquí les hago un resumen de las formas infinitas que podemos hallar en las distribuciones de los campos eléctricos y magnéticos. Por eso es que yo solamente les digo, este puede ser una forma, esta otra puede ser otra forma, porque realmente es muy complicado poder determinarlo de una manera sencilla y sobre todo querer aprenderme la forma específica con la que se distribuyen, realmente es complicada, en dependencia de la forma de la guía de onda, del material que se encuentra en su interior y la frecuencia con la cual estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí por ejemplo nosotros tenemos una distribución de las líneas del campo magnético separadas como si tuviésemos dos elementos conductores internamente. Y aún así, las direcciones de las líneas de fuerza se encuentran hacia afuera, podemos decir. Y acá, en cambio, se intercambian las direcciones, aunque la forma sea la misma, pero la dirección cambia en el sentido de los ejes. ¿Ok? Fíjense, acá en cambio aumentan mayor cantidad de formas y asimismo en diferentes direcciones. Es decir, por eso nosotros tenemos un sinnúmero
de formas de distribuciones de campos eléctricos y magnéticos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Estas gráficas, ¿cómo las podemos hallar? Simplemente con simulación. Entonces, si queremos simular, cogemos estas ecuaciones, reemplazamos valores. Si yo quiero hallar el modo T sub 1, 1, doy valores, hallo el resto de valores, llevo al simulador y observo cómo me genera la distribución de líneas de fuerza. Por eso es que yo les había indicado para la asignatura, el software más recomendado es ADS, porque ADS me permite visualizar la distribución de líneas de fuerza. A diferencia de los otros software, que además de no permitirme visualizar esas características, también me proporciona algunas diferencias en cuanto a resultados finales. El software HFSS también tiene un desempeño bastante bueno. También he visto que se puede visualizar las distribuciones de campos eléctricos y magnéticos, pero realmente hasta ahora siempre me he decantado por ADS, ¿sí? Mejor dicho, desde que lo descubrí, porque inclusive recientemente fue que empecé a utilizar ese software. En mis épocas de estudiante no existía todavía o no se podía visualizar todavía el buen funcionamiento de este software y yo utilizaba otro tipo de software que me permitían realizar unas aproximaciones bastante buenas. Entonces, realmente yo también he intercambiado recién el software con el que se está trabajando en antenas. ¿Ok? Entonces, de la misma manera podemos tener guías de onda circulares y realmente de cualquier tipo de forma geométrica, ¿sí? Entonces, fíjense como aquí tenemos algunas ventajas, ¿no? Como vemos que la guía de onda no soporta por su material el paso de la onda electromagnética, sino más bien solamente la confina internamente, de manera que la señal rebota. Entonces tenemos una ventaja, ¿no? Respecto a las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión necesitan un aislante adicional para que no se permita el ingreso de señales parásitas a nuestra señal de datos y asimismo para poder frenar la salida de nuestra onda interna y de esa manera disminuir pérdidas. En este caso, en cambio, esa es la ventaja de las guías de onda, porque como internamente está confinada la onda electromagnética, entonces directamente está aislada del exterior y además las pérdidas son mínimas por el rebote interno. ¿Ok? Y de esa manera podemos llegar a mayores distancias con menores pérdidas y con señales bastante buenas. Pero, aquí viene el pero, como estamos hablando de que es un elemento mayor en dimensiones que una línea de transmisión, sus costos son mucho mayores. Por otro lado, si no se mantiene una geometría constante a lo largo de la guía de onda, podemos tener diferentes tipos de pérdidas. Por otro lado, ¿cuál es la otra ventaja? Respecto a las pérdidas por las impedancias. Si nosotros queremos empatar dos guías de onda, simplemente haciendo que el empatado, tenga, digamos, aunque tenga alguna diferencia de algún corte interno o alguna situación, si ese corte no corresponde con las dimensiones de la frecuencia de la onda, entonces sucede lo que habíamos visto en la clase anterior. Para ella no existe esas diferencias y es como si fuera una sola guía de onda. Es decir, nos facilita realizar los acoples entre distintos elementos o distintas guías de onda, sin tener pérdidas por desacople de impedancias. Entonces, tiene muchas ventajas el uso de las guías de onda, pero no se utiliza mucho por el costo, sobre todo, y solamente son utilizados en aplicaciones especiales. ¿Ok?
Bien, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Si no es así, si no hay preguntas, hacemos un repaso final de la clase del día de hoy. Por favor, me ayudan habilitando sus audios y traten de recordar lo que hablamos el día de hoy. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el modo fundamental y los modos superiores? ¿Qué podemos decir? ¿Qué diferencias encontramos entre esos modos de propagación? Que el modo fundamental se aparece solo cuando se conforman de dos conductores o más. ¿Ya? El, el modo TE, no existen componentes del campo eléctrico en el eje de propagación Z. ¿Correcto? También tiene una constante de fase, o ¿Ya? depende de la constante de fase. Sí, Exacto, ya, correcto. Depende de la constante de fase sí. de la onda. Ajá, el modo TM, en cambio, no existen componentes del campo magnético en el eje de propagación Z. ¿Ya? Y el campo eléctrico sí lo tiene. ¿Ya? Otra diferencia que acabamos de visualizar es que en los modos superiores hay un sinnúmero de submodos, ¿sí? En el modo fundamental, en cambio, es uno solo, ¿ya? Hay un solo modo fundamental, pero varios modos superiores. Siguiente pregunta. ¿Cuántos modos superiores existen? Dos. Dos. ¿Por El qué? modo B y el modo B. El TM. TM y TE, ¿sí? ¿Pero son los únicos? No, ¿Cuáles son los que nos hace falta? los submodos de cada uno. Exacto, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de que existen submodos de cada uno de estos modos superiores, entonces realmente existen varios modos superiores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Existen dos modos superiores, pero cada uno de ellos tiene varios otros submodos, ¿ok? Siguiente pregunta. ¿Cómo se controla el cambio de modos de propagación en los modos superiores? Por la separación entre placas, Separación, ¿qué más? distancia de la geometría y el material. Correcto, sí, tenemos tres aspectos muy importantes, pero se nos olvida uno adicional, la frecuencia, ¿sí? A esos tres se nos olvidaba la frecuencia, que es la primera con la cual empezamos haciendo el análisis. Por lo tanto, son cuatro realmente, ¿sí? No se olviden. Material, geometría, distancia y frecuencia. ¿Correcto? No se olviden eso, por favor. Siguiente pregunta. ¿A qué se le denomina el número de frecuencia de corte? En este aspecto no recalcamos que era la frecuencia de corte. El número de frecuencia de corte es la constante que denominamos K desde el primer modo de propagación. Fíjense, aquí tenemos K, 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 y desde ahí aparece esa constante en todo el resto de elementos. A esa constante K se le denomina número de frecuencia de corte, ¿sí? ¿Por qué se llama frecuencia de corte? Porque ese es el valor con el cual nosotros limitamos el paso de un modo al siguiente modo, ¿ok? Y última pregunta. ¿Qué diferencia existe entre la línea de transmisión y una guía de onda? Que la guía de ondas es un elemento hueco ¿Ya? ¿Cómo lleva ella la onda? y la onda solo rebota. Correcto, Se la diferencia, combina. Ajá. se diferencia en la forma que viaja la onda. Correcto, ¿sí? Es decir, la guía de onda confina la onda internamente y no permite que el material del cual se encuentra hecha la guía soporte el paso de la línea, sino más bien
solamente permite el rebote a través de ella. A diferencia de la línea de transmisión, que en cambio soporta su material internamente, viaja la onda electromagnética a través de esa línea, ¿correcto? Listo. Ya que en esta clase dimos la evaluación, no va a haber tarea.